Bienvenidos al podcast de Sabio, un espacio para emprendedores de la conciencia. En este espacio te invitamos a explorar con diversos temas para abrirnos a descubrimientos que nos lleven a un nuevo estado de conciencia. Hola a todos, muy bienvenidos a este espacio, a esta posibilidad de conversar sobre un tema tan especial, significativo y impactante en nuestras vidas como es la maternidad. Aquí con María Ethel queremos charlar de todos los temas que hoy son un desafío, que nos inquietan, que nos interrogan acerca de la maternidad hoy y darles el aporte desde nuestro sistema de armonización, desde Sabio. Y casi que partimos de una pregunta que está mucho en los ambientes en que conversamos, que nos desarrollamos o que se nos plantea a nosotros ahora, si la maternidad es incompatible con el desarrollo personal o el éxito de la mujer. Un poco eso sería el marco para ir viendo todos los matices que encierra esta situación, que por ahí lo vemos como opuesto, la maternidad a ser una mujer exitosa en la profesión, en lo laboral o simplemente en su vida personal. Hola María Ethel, ¿cómo ves esto? Hola, gracias por el espacio. A mí me parece que es muy interesante, primero plantear la maternidad desde un lugar de elección. Creo ¿Mm? que partiendo de la base de que uno puede elegir la maternidad, es también donde podemos hablar de la posibilidad del desarrollo personal, ¿no? Que muchas Claro. veces se vive esto, ¿no? Como, bueno, o me desarrollo personalmente, profesionalmente, me siento una mujer exitosa porque he logrado algo, o soy madre, como si fueran mutuamente excluyentes. Y creo que ahí hay una cuestión como de asumir que la mujer tiene un solo espacio de despliegue, ¿no? Y no nos vemos como una persona que tiene una multiplicidad de espacios, como podría pasar también con los padres, ¿no? Que también son padres y se desarrollan profesionalmente. Y creo que en eso también está mucho el trabajo personal de uno y el lugar desde donde elige lo que está eligiendo o el despliegue en donde poner la energía, ¿no? Y creo que ese ha sido una bisagra en estos tiempos, la elección, porque de las generaciones mías para atrás venimos más viviendo la maternidad como un mandato, como una imposición. De no mucho más atrás, para la mujer casi que no había otra opción. Era automático y era el único camino digno para la mujer dedicarse a la casa y a los hijos. Y en cambio, en las generaciones de ahora, con las que estamos mucho en intercambio y las que se están formando ahora, este tema de elegir es la clave y ha estado marcando la diferencia, porque hoy estamos más en contacto con chicas profesionales que han priorizado su desarrollo en la profesión antes que la maternidad. Y a veces también eso genera un conflicto, porque a veces llega el momento en que ya se despierta el deseo de ser madre y se ven con una supuesta edad en vencimiento, porque todavía está también mucho en nuestra consciente ese mito de que la mujer hasta los 40 puede ser madre, pues no, porque era algo que también de la época anterior, donde se empezaba siendo madre antes de los 20 años, era lo más común, y bueno, la medicina tenía otro desarrollo y había más dificultades cuando se llegaba a la maternidad más grande, pero son todas como creencias que es importante mirarlas, revisarlas por lo menos y plantearnos qué es lo que hoy queremos vivir y qué podemos vivir. Y como toda elección, por supuesto que trae sus aspectos a favor y sus aspectos en contra, para toda elección hay algo que tomamos y algo que dejamos. Entonces ahí, como decía María Ethel,
es muy importante el conocernos, el tomar más conciencia de nosotros mismos, para entendernos, para saber qué es lo que deseamos, qué es lo que queremos, que es un aspecto que ha estado para las generaciones como la mía bastante postergado. Como no teníamos esa posibilidad de elegir, salimos de la casa de los padres, formamos un hogar y todo siguió ese vértigo de criar hijos y casi no hubo el tiempo de preguntarnos qué deseamos, cómo somos, qué nos gusta. Y eso trae aparejado que ahora, a partir de los 60, muchas veces hay una gran insatisfacción en la mujer, sabe que está desconforme, pero no sabe qué quiere porque no se ha hecho este ejercicio, que en cambio las generaciones más jóvenes lo tienen bien desarrollado. Y por ahí tienen otros inconvenientes en esa priorización, ¿verdad? Así que, bueno, lo importante por ahora sería plantearnos el elegir a raíz de conocernos. Sería un aspecto importante. Sí, hay algo ahí muy importante en lo que estás diciendo que tiene que ver con las prioridades, ¿no? Creo que lo que viene pasando culturalmente, a modo de mandato de generaciones anteriores, culturales, situaciones sociales, es que no hay espacio para la autopregunta, para la autoobservación. Entonces, si bien ahora hay mucha más disponibilidad de información y de cuestionamientos, incluso de replanteo del rol de la mujer, ¿no? Que hace mucho a cuestionarse incluso los roles impuestos como podría ser tomado el de la maternidad. Creo que también hay una cuestión que va un pasito más atrás de todo esto, que tiene que ver con que estamos acostumbrados a poner la prioridad siempre afuera. ¿No? Entonces era el cumplir el mandato familiar, el cumplir el mandato social, el cumplir para el otro. Y en ese cumplir para el otro no está contemplado que una es el centro de la vida, ¿no? De cada uno. Y que uno tomando ese espacio central como prioridad es donde puede desarrollar mejor los recursos y potenciar aquellas decisiones que toma. Entonces, claro, si yo lo pienso desde afuera, lo que siento es que mi tiempo es limitado, mi energía es limitada y no puedo hacer todo. Ahora, si yo mi prioridad la pongo desde afuera, lo que va a hacer es que mi atención va a ir a una cosa prioritaria y después a lo que queda, ¿no? Pero si mi atención está en mí, si mi prioridad está en una, la prioridad está en poder desarrollarme yo en lo que considero que es la plenitud para mí, ahí es donde empiezan a tener lugar distintas áreas que parecen opuestas o que parecen inencajables. El tema es ese, que es muy fácil caer en la trampa de que la prioridad está afuera. Entonces, si la prioridad está en hacer feliz al otro, no tengo espacio para yo ser feliz, porque tengo que Bueno, trabajar, porque tengo que cumplir, porque tengo que, pero mi prioridad está en el otro. Si mi prioridad está en cuidar a mis hijos, todo lo que les pasa a los hijos es un montón y no tengo espacio para mí. Yo quedo como en la última de la lista, que ese también es un instinto muy grande en las mujeres, adaptarse a toda la vorágine y no registrar su propia necesidad, ¿no? Y quedamos relegadas para el final. Pero cuando nosotros cambiamos la prioridad y observamos que nosotras somos importantes en nuestra vida y que la prioridad necesita estar en nosotras para que desde nosotras fluya toda nuestra dinámica, nuestra energía, nuestra vincularidad, nuestro despliegue profesional, entonces empieza a tener lugar todo lo demás. Porque para mí es importante mi pareja, mis hijos, mi trabajo, y entonces puedo darle espacio a cada cosa sin descuidarme. Pero creo que ese es un trabajo muy importante que recién ahora se está empezando a hacer y recién ahora se está empezando a tomar conciencia de cómo estamos eligiendo las prioridades. Creo que mucho tiempo las prioridades estuvieron puestas ah, de afuera y siempre fueron mandatos. Creo que ahí está la trampa, en caer en estos mandatos o en lo que debería ser, en vez de tener activos el registro y la conciencia de qué estoy eligiendo, ¿no? Y qué estoy siendo en estos espacios en los que estoy.
ahí sí tengo un espacio para dedicarle a la maternidad, si es lo que elijo, y tengo un espacio para el trabajo y el despliegue desde un lugar de trabajo, pero siempre registrándome, lo cual es todo un aprendizaje, ¿no? No digo que sea fácil desde el principio. No es fácil, claro, no es fácil y requiere dedicación, Sí. porque si no nos gana en general, aunque ahora hay más conciencia de no seguir los patrones impuestos por la familia, igual caemos en las exigencias externas de lo que está de moda, de lo que se impone como un criterio social, de la ideología que está imperando en el momento, que si no estamos atentos nos condiciona también y es externo a nosotros. Y a la vez, en esto que hablamos que de algo impuesto, hay como un tips que yo señalaría, que son dos, digamos, que es todo el condicionamiento inconsciente que tenemos y que nos influye. Hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos de la maternidad o de querer trabajar o de la mujer o de la pareja, de lo que sea. Por un lado, cómo ha sido la vivencia de las mujeres en nuestro árbol familiar, que eso hoy nos sigue impactando, influyendo y condicionando a cómo nosotros elegimos a una pareja, cómo nos posicionamos ante los hijos, cómo vivimos el deber ser de madres. Nos influye también si nos permitimos el trabajar afuera o no. Y ahí no solo si nos permitimos, sino sería poder ser exitosa en el afuera del hogar, porque está muy teñido a las vivencias, a las experiencias que han tenido las mujeres de la familia, que, vuelvo a decir, no mucho más atrás, una, dos, tres generaciones antes que nosotras, las situaciones eran bien diferentes, había condiciones bastante estar como más limitada en lo que podía ella pensar, elegir, salvo excepciones. Siempre hay excepciones de mujeres que se destacaron en el 1900, pero en lo general era bastante condicionado lo que la mujer podía acceder, pensar, expresarse, elegir, incluso elegir la pareja y el lugar que tenía en la pareja. Entonces, todas esas vivencias que tuvo o nuestra madre o nuestra abuela respecto a su pareja, que muchas vivieron situaciones muy feas de maltrato, de descalificación, de como que solamente era la sirvienta para el hombre y los hijos, es una información que todavía hoy nos está influyendo, que nos puede pesar mucho y que determina la elección que hago hoy. Mm. Por eso es importante un ítem que en esto del conocernos y de elegir es importante tener en cuenta. Y en esto aprovecho para decir que estos patrones que son inconscientes, que nos influyen mucho en el hoy, con Sabio tenemos una gran herramienta para ayudarnos a liberarnos de esos patrones, a descubrirlos y poderlos superarlos, porque la armonización nos ayuda a ordenar esa información inconsciente y quedamos descondicionados de ese patrón. Y de ahí nos rinde mucho más el conocimiento que hacemos sobre nosotros y el esfuerzo que hagamos por estar más integrados en los distintos aspectos nuestros. Y eso ya nos queda un terreno mucho más favorable para poder integrar un rol materno con un rol de ocupación, de trabajo, de profesión afuera, o lo que sea, aunque no sea algo remunerativo, pero un desarrollo para nosotras mismas, para sentirnos más plenas, para sentirnos con un propósito en esta vida. Y creo que algo que siempre acompaña a la maternidad, que nos hace pleno como personas, es tener un servicio a la sociedad. Claro, hablo de un servicio más bien integrado con nosotros, ¿no? Y no esto que decía antes María Ethel, un vivir para el otro, si no hago las cosas por el otro, para que el otro me apruebe o me quiera, parece que lo mío no tiene sentido, sino en el sentido de mi aporte a lo social, a la comunidad o al entorno familiar.
todo eso supone como limpiar muchos condicionamientos inconscientes, que es una parte importante de nuestro estar en el mundo. Sí, o sea, es que hace poquito atendí a una chica y me pareció muy, muy interesante porque Ajá. en el caso de ella planteaba una situación en relación a lo laboral, con lo cual ella se sentía un poco como desordenada, como que le llamaba la atención que no podía terminar de resolver una cuestión más bien práctica en relación a su profesión. Entonces, cuando empiezo a hablar con ella, bueno, resulta que ella viene a ser la primer generación de mujeres que elige su profesión y que se recibe en grado universitario. Y las Ajá, claro. y tanto su madre como sus abuelas, todo el desarrollo que habían logrado tener era a partir, varias mujeres habían trabajado, pero eran en el negocio del marido, ¿no? La panadería del marido, ¿no? Entonces, esta situación en la que por ahí la mujer aporta desde un trabajo o desde un acompañamiento al trabajo, pero la referencia era el otro, ¿no? La pareja o lo heredado, mi padre me hereda. Y fue muy Sí. interesante porque en el trabajo con ella, una de las cosas que salió era esta necesidad de armonizar las ramas femeninas, en realidad más que no, porque no era solo la rama femenina, sino Mm. tomar la fuerza de las mujeres de ese árbol, ¿no? Tanto por la rama paterna como por la rama materna. Pero fue muy Ujú. interesante cuando empezamos a ver, que yo le empiezo a preguntar, justamente se pone en evidencia este hecho, de que ninguna de ellas había tenido una elección de carrera, ninguna había tenido una elección de dedicación y ninguna había tenido un título universitario. Entonces, el salto que estaba haciendo ella era enorme en relación a esas mujeres. Fue muy interesante porque la sensación y el registro de ella fue que al poder trabajarlo, en vez de sentir que se distanciaba de ellas, porque en un momento ella Ah, sentía eso, ¿no? La distancia entre, bueno, si yo sigo dedicándome a la profesión, que aparte es una profesión que tiene más que ver con lo nuevo, lo novedoso, el cambio, la tecnología, y no lo estándar, ¿no? Entonces es como un contraste muy grande, tanto en generaciones como el desarrollo que han tenido las mujeres. Entonces, cuando le empiezo a hacer preguntas, ella puede identificar que lo que sentía era esta sensación de que, bueno, si yo sigo avanzando, me alejo de todas las mujeres. Y ahí aparece un instinto que como dice, si se afectara el sentido de pertenencia a su exacto, grupo familiar. exacto, es como que eso es muy inconsciente, muchas veces no nos damos cuenta Muy que pasa, consciente. ¿no? Pero es algo que nos tironea cuando sentimos Sí, que dejo de ser como. Uy, exacto, exacto, exacto. ahora yo tengo un título universitario, me dedico a algo súper novedoso, nuevo, que no existía siquiera 2 generaciones antes, entonces me alejo, ¿no? Esto obviamente que es muy inconsciente y es difícil de darnos cuenta que lo estamos viviendo, porque no es que uno, bueno, mi abuela sigue siendo mi abuela, Claro, yo la amo y sí, seguimos teniendo relación, pero hay esta incomodidad interna que es inconsciente que nos hace sentir claro, que si yo avanzo y soy exitosa, me alejo de, porque no tuvieron esa posibilidad. exacto. Y en el trabajo fue Ujú. muy interesante porque al poder armonizarlo, lo que ella sintió de parte de las mujeres de su árbol, como el registro que le quedó interno, fue que le sonreían y se sentían orgullosas de ella. Y creo que ahí tiene Mm. importancia, ¿no? De este reconocimiento de que cuando una, hoy, en la actualidad, puede tomar este lugar, que dicho sea de paso, esta chica es madre, no es que no se dedicó a la maternidad, o sea, tiene su Ah, profesión, está desarrollándose y también es madre, ¿no? Para ir rompiendo la idea de que es una cosa o la otra, hola, otra. Sí, claro. pero creo que lo que fue importante fue el reconocer que cuando uno puede tomar esa elección y ser consciente de lo que está haciendo, ese aporte que está realizando no es solamente en lo actual y en lo personal, sino que también tiene un impacto a nivel sistémico, a nivel de las Sí, generaciones anteriores. Es como si fuera que totalmente.
Las bueno, anteriores y las que vienen. y las que vienen, es como un habilitar a las que vienen y es como Ujú. un reconocer a las que pasaron, ¿no? Un poco desde las constelaciones vendría a Exacto, ser esta noción del honrar, ¿no? Los destinos y los pero caminos. honrar. Exacto, sí. Ahí también hay un punto muy importante que tiene que ver con lo social, que todo lo social empieza en lo individual también. Entonces, si yo no puedo tomar la importancia Claro, de mi lugar, de lo propio, del reconocimiento de lo que yo necesito y de yo estar trayendo una buena calidad de lo que estoy viviendo a mi vida, ¿qué estoy aportando a lo social, ¿no? Si nosotros podemos contemplar que lo social es un sistema también y que es más que la simple suma de las partes, si yo lo que estoy trayendo desde lo individual es insatisfacción, conflicto, resistencia, lo que aporto a lo global es eso. Ahora, cuando yo desde lo individual puedo trabajar y traer plenitud, elección, conciencia, presencia, eso también es lo que estoy aportando a lo social. Y eso tiene un impacto más grande también de lo que a veces llegamos a ver desde lo consciente, ¿no? Porque cuando una madre está atenta y presente con sus hijos y en vez de elegir reaccionar, puede elegir respirar hondo y contar hasta 10 tal vez, estoy diciendo algo muy simple, ¿no? Eso tiene un impacto tanto en sus niños, en sus hijos o hijas, como en los ejemplos que está dando, ¿no? Entonces, la repercusión que tiene una desde cómo está actuando es mucho más amplia de la que llegamos a ver. Y a veces pensamos que para tener un impacto social tengo que salir afuera a luchar y a hacer, cuando en realidad el mayor impacto empieza con cómo yo estoy viviendo cada día, mis elecciones, mi trabajo, mi cansancio, ¿no? Cuando llega el final del día y a los niños hay que ponerlos a cepillarse los dientes que nunca quieren y cómo una resuelve o puede responder a eso si lo hago desde un lugar de reacción, de automatismo, de saturación, o si lo hago desde un lugar de conciencia, de haberme dado espacio durante el día y por lo tanto llegar a la tarde con margen. Hay una diferencia enorme en el impacto que eso puede tener, ¿no? Y de nuevo, todo eso no es acerca de lo que hacemos o dejamos de hacer, sino es acerca del trabajo interno que tenemos y cómo podemos tomar conciencia de cómo estamos viviendo. Cuán en coherencia, que vendría a ser la armonía, cuán en coherencia estoy yo entre lo que hago, lo que pienso, lo que digo, lo que siento, o si cada aspecto mío está yendo para distintos lugares. Entonces, si yo pienso una cosa, pero hago otra y me siento obligada a hacer otra, es como que lo que puedo estar aportando para las generaciones siguientes, para el entorno en el que me encuentro, es muy diferente a que si esos aspectos personales están alineados y están en armonía. Creo que ahí es totalmente, muy sí, importante la totalmente. posibilidad de... Porque si no parece que la maternidad armónica es un imposible, es una idealización, Claro, ¿no? En un mundo ideal donde nadie tiene problema de dinero, donde a todos les sobra el tiempo. Y no, en realidad claro, la armonización, la maternidad armónica, perdón, tiene más que ver con poder vivir la vida real, pero desde un lugar conectado. No es que no va a haber problemas. Va a haber problemas, los chicos no se van a querer cepillar los dientes, va a haber un día que van a tener fiebre, van a haber un día que no se van a querer levantar, como nos pasa a nosotros, pero el espacio desde donde podemos gestionar eso y el margen interno con el cual lo podemos gestionar puede ser muy diferente, ¿no? No es lo mismo estar siempre al borde de la saturación que poder generarse estos márgenes con pequeñas elecciones, armonizando las situaciones y armonizando sobre todo cómo me relaciono yo con estas exigencias y mandatos, ¿no? Porque muchas veces las mayores exigencias son las autoimpuestas. Es sí, siempre, siempre, sí. como yo siento que debería ser la mujer perfecta, ¿no? Sí, hay muchísimo de eso, mucho que genera una tensión y un agobio innecesario, porque es más el parámetro que uno se pone, una regla tan alta de cómo estar en todos los distintos lugares y roles, de lo que en realidad es necesario. Así que eso también tenerlo
presente para poderlo liberar es muy importante. Sí, y también Y a otra mí, pregunta ujú, que nos habían hecho es, ¿y cómo se balancean o cómo hacer con el balance de las energías femeninas y masculinas? Creo que también es importante en relación a esto que venimos hablando, porque esto de poder estar para los demás, en este momento tenemos mucha energía masculina en lo social, en lo laboral, en esta cuestión de decir, bueno, si tengo éxito laboral es porque estoy allá afuera saliendo, como si fuera que la mujer tiene que cumplir un rol que es exactamente el mismo que el hombre. Y no es, no funcionamos iguales, entonces no podemos tener los mismos claro, roles. Y tampoco todas las mujeres funcionan iguales y todos los hombres iguales. Es como, necesitamos entender cómo funcionamos nosotras, cada una, uno ser consciente de cuáles son las energías más fuertes que tiene y cómo desplegarlas y cómo entrar en balance con esas energías y poder claro. entonces aplicarlas a la cotidianidad, ¿no? Porque cada día nos va a requerir un momento de energía masculina y un momento de energía femenina. El momento de salir a la A acción, nosotros volver, internamente, ¿cierto? Te estás exactamente. refiriendo. Sí, ¿no? Esto como ejemplo digo para que se vea en la cotidianidad, esta cuestión de tener que resolver situaciones es más una energía masculina. Ahora, la energía femenina es más la de contención. Y en el día necesitamos las dos, tanto internamente para Las dos. mí misma como para las distintas actividades que podamos llegar a tener. Hablando en el rol de la maternidad, por ejemplo, tanto el rol de la maternidad tiene esta parte de energía femenina, de contención, del abrazo, del acompañar, como la resolución y los límites que son masculinos y que son muy importantes. Entonces es importante Totalmente, que sí. una pueda reconocer que no se trata de que si soy mujer solo voy a tener energía femenina o si soy varón solo voy a tener energía masculina, sino reconocer las distintas formas de estas energías, de cómo se manifiestan, y también reconocer qué tipo de cualidades despierta cada energía, porque son importantes y son necesarias en un balance que va a ser distinto para cada uno, pero que eso es lo que nos va a permitir sentir que tenemos todas nuestras capacidades y que podemos ser plenas en la cotidianidad y no en un futuro cuando los chicos crezcan, cuando no tengan más problema económico, cuando esos momentos que nunca llegan, sino que es Claro. en el medio de la vorágine, ¿cómo puedo encontrar este equilibrio sin perderme y trayendo esta elección consciente una y otra vez? Claro, y es muy valioso entender que esa modalidad de energía masculina y femenina tenemos adentro y que también es muy importante cuando la tenemos de afuera, complemento con la energía masculina. Para ejercer la maternidad es muy importante. Es un apoyo clave cuando una mujer puede estar acompañada con todo el aspecto diferente que da el varón, que tiene la posibilidad de ser más racional, de tener los límites más claros, y eso muchas veces lo tiene, sobre todo cuando recién nace el bebé, el varón está menos agotado físicamente que la demanda que tiene la mamá. Y ese varón ahí más disponible es muy importante para ayudarla a la madre con sus momentos de espacio, de recuperarse de sí misma, por ejemplo. Y después las distintas etapas, cuando los niños van creciendo, con esto que decías, para poner los límites, para la autoridad, ya que somos complementarios y muy diferentes. Cada uno es un biotipo psicoemocional particular, que tiene sus riquezas y su aporte cada uno. Entonces, tan importante estar atentos a no dejarnos condicionar, que ha habido en un momento como una fuerza de acentuar todo lo negativo del varón, aporte masculino, los aspectos que vienen de antes y se lo ha acentuado, ¿no? Entonces, prestar atención al salir del rechazo, a entender que somos complementarios, que nos necesitamos mutuamente para la plenitud del individuo y con más razón en una tarea de maternidad. Sí, es La vida está interesante. hecha de aporte femenino y masculino, la vida biológica, ¿no? Y eso es igual en las distintas dimensiones que tiene un ser humano. Sí. También esto de que
porque si no caemos en esto de que la única forma es la propia, de que Exacto, la única forma de cuidado del bebé es la mía, no es ni la de la abuela, ni de ni de la suegra, ni del papá, ¿no? Y en eso, sin querer, porque eso sale desde una intención de cuidado, ¿sí? Entonces no es a exacto, sí, propósito, pero sin querer nos limitamos en la capacidad de de recuperarse una, ¿no? De salir exacto, sí, del agotamiento extremo, incluso físico, que implica muchas veces el maternar. Y cuando sí. se puede aceptar al otro en este balance también de energías y en el balance de formas también, De forma, exacto, sí. Que distintas muchas veces lo maneras que nos pasa es que la receptivas. sentimos insegura a la forma del varón, porque no se dan cuenta, porque no tienen la percepción que nosotros, porque se puede descuidar del niño y al niño le pasa algo terrible, que una parte es verdad del modo en que tiene cada uno, pero también a veces son más miedos nuestros, miedos antiguos de otros tiempos que nos vienen y que no es tan real, que no va a ser tan peligroso dejarle el niño en manos del papá cuando tiene meses a lo mejor. Y que uno se pueda tomar una hora para ir a tomar un café con una amiga, no va a ser una catástrofe, ¿no? Muchas veces eso requiere un desafío grande para la mujer, tomar esa actitud, esa confianza y dar un pasito, porque después es para la propia nutrición, como decía Ethel, recuperar las propias fuerzas y también el entusiasmo, porque sobre todo en la etapa de la primera infancia, del primer tiempo del bebé, es mucho dedicación, mucho desgaste de energía y es común que aparezcan los sentimientos de que ya no damos más, que tiraríamos al niño por la ventana. Y después eso nos da una vergüenza terrible y nos maltratamos después por sentir eso, pero son muchas cosas que nos llevan a esa situación bastante límite de agotamiento. Entonces ahí pensar qué recursos tenemos, ¿no? Y abrirnos a que otro también nos ayude. Eso es la parte importante de permanecer equilibrado física y mentalmente. Sí, ahí vuelve a ser muy importante el darnos cuenta que no podemos poner toda la prioridad en el otro, que si bien el niño, sobre todo en la primera etapa, cuando recién nacen, dependen absolutamente de papá y mamá, si la madre no está bien, no tiene mucho para darle. Y ahí es donde se muestra sobre todo la importancia que tiene que nos cuidemos y que nos demos la prioridad de lo que necesitamos. Que eso creo que es un gran aprendizaje para todas las mujeres en todas las etapas de la Y vida, ¿no? poder hacer ese balance entre que es preferible una mamá con más alegría y disponibilidad que una mamá perfecta, que muchas veces tenemos esa chicana de querer hacer las cosas perfectas en un montón de lados que estamos. Y no, el tiempo físico y psíquico no nos da. Y entonces empezamos con la irritabilidad, la tensión y a tratar mal a todo el mundo. Bueno, y eso trae un desgaste y otras consecuencias. Entonces a lo mejor no estarán las cosas tan limpias o tan ordenadas o la comida en el horario que quisiera o cuantos detalles, pero hay mejor calidad en el vínculo si me preservo un poco Claro. a modo como de hacer también un poco de síntesis, recién nombraste lo de constelaciones y a mí me gusta hacerle como el homenaje al doctor Bert Hellinger, que nos dio un aporte tan importante para esta mirada sistémica. Y él aportó mucho sobre el vínculo con la madre como parte del éxito personal. Entonces, yo señalaría tres perlitas que nosotros podemos revisar si nos faltara tener en cuenta dentro del trabajo personal. Y él habla, por ejemplo, entre todo lo que habla, es uno, la aceptación total de la madre. En algún momento de nuestra vida, haya sido como haya sido, el vínculo que tuvimos, lo que la madre nos dio, lo que pudo hacer por nosotros, no importa la edad que tenemos, hasta que no hacemos esa aceptación,
simplemente él dice por el rol que tuvo de traernos a la vida, de haber sido el instrumento para que estemos vivos, junto con el rol paterno, ¿verdad? Pero en relación a la madre es tener esa aceptación que no significa muchas veces hay rasgos de la personalidad de la madre enfermizo o que nos realmente nos hacen daño. No significa aceptarla en eso, sino como un instrumento que fue. Poder sobrepasar esas cosas de la personalidad o de las fallas que tuvo para aceptarla. Y eso, aunque no lo creamos, nos va a permitir tener más seguridad en nuestra propia identidad. Eso se va a ver como resultado un fortalecimiento de la identidad personal de la mujer. El segundo aspecto es la gratitud y honra también a ese ser, haya sido como haya sido, nos dio lo que nos dio, porque también es importante que una vez que podemos dar, a veces sobrepasar un montón de rechazos, de críticas, de quejas que tenemos frente a la madre, si eso lo podemos superar y ver lo que nos pudo dar, nos abre a nosotros la abundancia y la posibilidad de tener un crecimiento más pleno en lo personal, de empezar a ver la cantidad de posibilidades que tengo yo como persona una vez que me libero de esa queja o reclamo a la madre y puedo agradecer y honrarla como fue. Y la última partecita, que es muy importante, que nos toca creo que todos los días de la vida, es la liberación de esos patrones que tan inconscientemente hemos recibido, todos sus miedos, sus bloqueos, sus percepciones, porque ese vínculo tan estrecho con la madre que nos tiene en el útero, nos da la teta o no, pero es un vínculo muy íntimo y clave para la supervivencia, también nos transmite toda su mirada del mundo. La madre nos transmite eso, ¿no? ¿Cómo ha sido mi vínculo con la madre? Yo sigo proyectando mi relación con el mundo de acuerdo a ese vínculo. Y quedamos muchas veces atrapados con sus propios conflictos o lo que tanto Bert Hellinger puntualiza y que hay una herramienta muy importante con las constelaciones, descubrir cuando uno hizo una fidelidad inconsciente a la madre, por ejemplo, porque la vio sufrir, eso muchas veces lo veo en la consulta, que cómo condiciona a una mujer en su desarrollo profesional, de pareja, en todos los ámbitos, porque a lo mejor el padre la trataba muy mal, a veces con agresiones físicas o solo verbales, descalificándola. Y es como que esa niña chiquita quiso salvarla a la madre, le promete sufrir ella por la madre. Entonces después atrae parejas que la tratan mal a ella como la trató su papá a la mamá. Por ejemplo, bueno, infinidad de matices. Y estas cositas son muy importantes entender que necesitamos liberarnos de eso para adquirir independencia, empezar a tomar nuestro propio lugar en la vida, hacernos responsables de nuestras decisiones, de lo que hablábamos al principio, decidir cómo queremos vivir los distintos roles. Bueno, y esto que por ahí es muy grande, que no sabemos cómo hacer, en Sabio tenemos una gran herramienta que es poder testear si tenemos alguno de esos patrones, de esos programas o bloqueos, y luego armonizar, lo que significa quedar libres de ese condicionamiento. Y ahí sí empezamos a adquirir esa autonomía personal para ir hacia la abundancia, hacia la plenitud, hacia relaciones ricas que damos y recibimos, y bueno, y muchos matices más. O sea, es que este año estuve atendiendo a una chica que me hiciste acordar recién, porque la situación familiar de origen era bastante violenta. Había mucha historia ahí entre el papá y la mamá, que también la duda de si el papá era el papá biológico o no, como toda una Sí, situación también donde había habido mucha violencia entre los adultos. Y ella manifestaba este conflicto.
explícito en la relación con la mamá, porque la mamá a veces era muy violenta también, entonces esta cuestión de querer conservar el vínculo, pero a la vez no poder, ¿no? Como esta disrupción, ¿no? En la relación. Y en el trabajo con ella, nosotros fuimos trabajando mucho su proceso personal, íbamos trabajando, no nos dedicamos a trabajar la relación con la madre, sino el proceso personal de ella. Y en eso iban surgiendo situaciones. Ella, Claro. recuerdo que una de las primeras cosas que planteó era esta cuestión de lo económico y de que ella quería Mm. poder elegir el lugar donde vivir, que se sentía que Ah. no podía irse a donde ella quería y que no podía como salir de Sí, la dependencia de alguna manera sí, sí, económica sí, de su sí. madre y de su padre. Bueno, resulta que en este proceso de ir trabajando con ella, a mí me impactó muchísimo que uno de los últimos comentarios que me hizo en post sesiones fue el reconocer, y en la última, en la última o en la penúltima sesión, lo que me dijo fue, me di cuenta que yo puedo ser la que me cuida. Y dejé de esperar que mi mamá me responda por lo que no me pudo dar. Eh, sí. Y más allá de que esta chica tenía un montón de conocimiento y un montón de preparación y que está en un proceso personal muy interesante, o sea, me pareció como muy impactante justamente eso, cuando uno puede internamente salir de estos enredos y internamente hacer las paces en ese vínculo, que bueno, nosotros Exacto. también en Sabio distinguimos lo que es la relación como el intercambio y el vínculo como lo no visible, ¿no? Como esto que pertenece más allá del intercambio. Cuando realmente en ese vínculo se puede dar la armonía, no quiere decir que nos vamos a llevar re bien en el intercambio. Capaz que el intercambio pasa a ser Claro. esporádico, pero no hay peso, no hay carga, no está esta Culpa tensión, no hay también. culpa. Y lo que empieza a pasar es que empieza a aparecer el bienestar, ¿no? Para mí fue asombroso también. Exacto. Sí. Pudo hacer la mudanza que quería hacer, pudo elegir estar en un lugar Ah, que desea estar, está manteniéndose sola, está logrando esa independencia, cuidando de su hijo también. Entonces, hizo un cambio en un año, que será que el tiempo que venimos trabajando juntas, que es importantísimo, ¿no? Y importantísimo. tanto en las cosas que se ven afuera, pero sobre todo, para mí lo más importante es esa libertad interna que le quedó a ella de poder decir, yo soy la que me cuido a mí, ¿no? No necesito Sí, más ese sí. reclamo interno de dolor por lo que no fue. Y claro, le hace un cambio enorme porque ya no está con eso atado, esos hilos inconscientes que nos atan hacia atrás, sino que está pudiendo Exacto. disfrutar como de todas las elecciones que la llevaron a estar donde está ahora, que es donde ella elige estar. Bueno, eso me hiciste acordar cuando realmente uno internamente puede hacer las paces con eso. Y ahí yo sí creo que hay muchas herramientas que pueden ayudar, pero que la armonización en ese punto, en eso tan intangible, que no podemos llegar desde lo Sí. consciente, es fundamental. Aprovechamos a invitar que si hay personas que les está resonando esto y se dan cuenta de que hay cosas Ujú. internas en la relación y en el vínculo con la madre que necesitan ser armonizadas, vamos a tener un taller de armonización el primer sábado de noviembre para poder justamente actualizar, liberarnos de estas ataduras inconscientes o de estos bloqueos en estos vínculos que al final nos terminan impactando en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Porque, como vos dijiste, la Claro. madre termina siendo esta conexión con la vida y con el fluir, ¿no? Desde donde Exacto. aparecemos al mundo, ¿no? Entonces, qué importante que internamente podamos hacer ese trabajo. Sí, qué lindo para el broche de oro esto que se dio cuenta esta persona, porque bueno, una vez que sanamos ese vínculo con la madre, ahí podemos traer el bienestar y la abundancia y estar en la fluidez de la propia vida, que es una energía así, que avanza, que crece, que es plena. Y creo que esto que ella sintetizó así es un proceso de maduración muy grande que es hermoso cuando lo podemos
hacer de pasar de estar quejándonos de lo que no tuvimos o de ese afecto que no recibimos, a saber que nosotros mismos nos podemos cuidar, proteger y mimar, y que tenemos todas las herramientas y eso nos va a dar mucha fuerza para todos los desafíos que nos traiga a cada uno la vida. Y en eso la armonización que nos facilita Sabio es un gran aporte, es incalculable cuando uno lo recibe. Así que si algo de esto ustedes detectaron en sí mismo y quieren una ayuda, no dejen de buscar armonizadores con los que pueden hacer una sesión de armonización o participar en este taller donde cada uno va a traer su inquietud, ese punto que le está afectando y le vamos a hacer la armonización. O aprender este caminito de aprender a tomar la información del campo y armonizarla, que eso es el sistema SAB. Buenísimo. Muchas gracias por el espacio. Me parece que fue bastante completo todo el tema que abordamos. Creo que también en esto último vuelve a ser importante esto, cómo estamos priorizándonos, qué lugar nos damos y qué espacio a la elección nos aportamos, ¿no? Porque a veces esperamos que eso venga desde afuera o cuando todo esté resuelto y nos olvidamos que empieza por una. Entonces, volver a recordar la importancia de la elección en una, de darse estos espacios, de darse esta posibilidad del trabajo interno para que eso se replique en todo lo demás, en lo que vemos, en nuestro rol de madre, como mujeres trabajadoras o empresarias, ¿no? Como sea que se está presentando para nosotros, el trabajo empieza en esta elección interna. Muchas gracias, Mariette, por tu aporte tan fresco y profundo a la vez. Y muchas gracias a todos los que se pusieron a compartir este momento, a escucharnos, porque el estar unidos en esta conversación, aunque ustedes estén solo escuchando, ya hace frecuencias que van a ordenar todo este rol materno, la función materna y la posibilidad de que cada una como mujer se viva un poquito más plena. Gracias.